Ya empezamos. Shalom para todos, bendiciones familia. Bienvenidos a esta porción número 35 en este día de Shabbat, que como todos los Shabbat estamos con ustedes trayendo la porción de la semana de acuerdo a la instrucción que también en la cual también nuestro pueblo caminó y ha estado sumergido en la Torá hasta este tiempo. Bendito es el Eterno porque ha permitido que su pueblo conserve la Torá y también nos las revela a nosotros. Entonces también le damos gracias a Dios porque antes teníamos una posición, nos habían enseñado unas cosas erradas, unas posiciones erradas donde decían que ya la Torá no estaba vigente, que nosotros somos la iglesia, que éramos la iglesia, mejor dicho, y que ya la Torá no nos aplicaba a nosotros, sino solo el llamado Nuevo Testamento. Pero bendito el Padre que abre sus ojos sobre su pueblo Efraín, en el cual nosotros estamos incluidos para reconocer nuevamente sus pactos, para conocer sus promesas, para fundamentarnos en su verdad revelada, en los principios de instrucción que dejó para nosotros su pueblo y que ahora las traemos también con ustedes. Oramos al Dios eterno, proclamamos esa palabra sobre su pueblo, que haya ese despertar sobre Efraín, que pueda ser abiertos sus ojos, que puedan reconocer al Padre eterno y sus promesas sobre sus vidas. Y entre esos entonces tenemos una porción bastante hermosa en esta semana, que es esa bendición sacerdotal. El pacto renovado no nos habla específicamente de la bendición sacerdotal, no nos dice hagan esta bendición sobre su pueblo. Bien, y acá entonces la rescatamos, la reconocemos y caminamos sobre ella, lo ponemos fundamentos sobre nuestra vida, con la cual bendecimos a nuestra familia semana a semana al inicio del Shabbat, bendecimos a nuestros hijos, los que tienen hijos, y es hermoso porque es ese fundamento del Padre para su pueblo. Bien, entonces entre ese y otros puntos vamos a estar tratando en la porción de esta semana. Damos gracias al Padre por permitirnos estar con ustedes y proclamamos que esta palabra llega sobre sus vidas, viaja a través del tiempo, del espacio, en los lugares donde va a ser escuchado este video, donde también está siendo escuchado ahora. Esa palabra viene sobre sus vidas trayendo bendición, alineamiento, trayendo fundamento, pero también revelación del Padre. Que sea su revelación aclarando, disipando todo velo, toda ceguera, todo lo que estaba entenebrecido sobre sus vidas, para que su luz resplandezca sobre ustedes. Shalom para todos, entonces damos inicio a la porción de esta semana. Bendiciones para todos, Shabbat Shalom, una excelente mañana. Damos gracias al Dios eterno porque, bueno, ya hoy podemos dar continuidad también al estudio que veníamos enseñando cada Shabbat en relación a las parashot. Recordamos que la semana anterior estuvo enseñando a la profeta Elimar Bracha en relación a la festividad de Shavuot, pero ya hoy retomamos el estudio de las parashot y vamos entonces a dar continuidad. Vamos a estudiar la parashá 35, la cual se titula Nazó. Como pueden observar, significa levanta, y esta enseñanza la encontramos en el libro de Números, capítulo 4, desde el verso 21 hasta el capítulo 7, verso 89. Así que vamos a ver entonces qué nos enseña el Eterno en esta parashá, cuáles son las instrucciones esta vez para el pueblo y qué debían entonces hacer y desenvolverse. Entonces, en lo que abarca en este capítulo 4, vamos a ver cuáles eran las tareas o esas funciones específicas que iban a tener los hijos de Gerson. De la misma manera, vamos a ver cuáles eran las tareas que iban a desempeñar los hijos de Merari, y vamos a ver el censo de los hijos de Coat y de los hijos de Gerson y de Merari. Esto es lo que abarca el capítulo 4. Entonces vamos a iniciar con los primeros versículos. Recordemos, dijimos que comienza a partir del verso 21. Y dice entonces que le habla el Eterno a Moshe
y le da las instrucciones que debían de tomar el número de los hijos de Gersón en esta oportunidad, según la familia de sus padres, dice la escritura. Y debían de tomar, dice la palabra, y de alistar los que fueran de 30 años en adelante hasta 50 años, porque todos ellos eran los que iban a entrar en la milicia para hacer el servicio en la tienda de reunión. Luego de esto nos comienza a detallar la escritura cuáles iban a ser de qué se iban a encargar los hijos de Gersón. Y dice la palabra que ellos iban a estar a cargo, iban a llevar lo que eran las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, las cubiertas de pieles de tejones, las cortinas del atrio y las cortinas de la puerta del atrio. Dice la palabra que todo el trabajo de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio iba a ser según lo dicho a Aarón y a sus hijos, y les asignaréis las custodias de toda su carga. Tal es el servicio de la familia de los gersonitas en la tienda de reunión, y sus deberes iban a estar de mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces vemos como la escritura acá nos comienza a detallar y nos comienza a explicar de qué o cuáles iban a ser esas funciones, cuáles iban a ser esas responsabilidades que iban a tener, en este caso, los gersonitas. Y como lo menciona el verso 28, ellos iban a estar a la par o iban a estar de la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces, acá nos vuelve a enseñar la escritura, volvemos a rescatar nuevamente el principio de que cada uno en el reino tenemos funciones específicas, tenemos responsabilidades específicas. En este caso, vamos a ver cuáles eran entonces esas responsabilidades y funciones de las cuales se iban a encargar, en este caso, los meraritas. Dice la palabra de la misma manera que los que iban a alistarse serían los que fueran de 30 años hasta 50 años. Y nos detalla entonces de qué se iban a encargar. Dice que se encargarían de los tablones del tabernáculo, de las columnas y sus basas, de las columnas del atrio que los rodeaban y de las estacas y sus cuerdas. Y de la misma manera, el servicio de la familia de los meraritas en todo su trabajo en la tienda iba a estar de mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Igual iban a trabajar a la par con Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces acá se nos menciona estas dos funciones que iban a cumplir los gersonitas, los meraritas, de qué iban a estar a cargo. Entonces nos menciona la escritura y nos parece importante resaltar porque cada uno asumió la responsabilidad y la función que tenía, cada uno se hizo cargo de la función de la cual ellos se les había entregado en ese momento, y no hubo división, no hubo envidia, no hubo pleito por decir yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo que está haciendo el otro. Entonces es importante resaltar esto porque nosotros también recibimos en el reino, recibimos responsabilidades, recibimos funciones en nuestros ministerios. También se nos delegan esas responsabilidades y funciones de acuerdo al llamado que nosotros tengamos. Entonces tenemos que nosotros entender cuál es ese llamado que el Padre nos ha entregado, cuáles son esas funciones que nos han sido entregadas, y no estar pendientes o no querer hacer las funciones que otros están haciendo porque, ay, a mí me gusta lo que esta persona está haciendo, o me gusta lo que aquella persona está realizando. No se trata de simplemente algo que te guste, se trata de cuál es ese llamado específico que el Padre nos ha entregado, y que en eso entonces nosotros podamos ser efectivos, que en eso nosotros podamos ser eficaz, y que en eso nosotros podamos trabajar y desenvolvernos. Esta es la enseñanza que nos rescata y que nos enseña esta primera parte de la Escritura. Así es, en la porción número 34 estuvimos hablando de esas responsabilidades y funciones de los hijos de Coat. Aquí entonces completamos con las funciones de los hijos de Gersón y los hijos de Merari. Los invitamos a nuestro canal de YouTube para que pueda buscar ahí en la parashá número 34 esa función. Entonces acá vemos cómo en el caso de los hijos de Merari, ellos iban a llevar las cosas más pesadas.
lo que eran los tablones, las columnas, las basas, todo esto era la estructura como tal del tabernáculo, por lo cual vienen siendo las cosas más pesadas. Para muchos podría sonar como lo menos importante o lo que no tiene mucha relevancia, porque los hijos de Coat sí llevaban las cosas santas, todo lo que eran los altares, el tabernáculo, el altar del incienso, la menorá, la mesa. Ellos como que sí estaban más santos. No significa eso que ellos eran más santos o que ellos tenían una función mucho más especial en comparación a los hijos de Gersón y los hijos de Merari, como decía mi esposa. Cada uno tiene una responsabilidad y un peso que llevar sobre sus hombros. Sí, en el caso de los hijos de Coat era literal que ellos debían llevarlo sobre los hombros, los altares, las cosas más santas. Pero en relación a nosotros como hijos del reino, todos tenemos un peso sobre nuestros hombros que llevar en relación a su ministerio, a su asignación del Padre para nuestras vidas. Entonces, aquí no cabe la envidia, no cabe el celo, no cabe la diferencia, no caben los gustos, sino aquí lo que impera y debe mantenerse es la obediencia, el sometimiento, el negarnos a nosotros mismos para entregarnos a la asignación que el Padre nos ha dado, por más que pueda parecer insignificante o que no sea el foco de vista, que no sea lo que más se ve dentro de un ministerio, dentro de una asignación. Es importante todas las funciones entregadas por el Padre, todas esas asignaciones, son importantes todas esas responsabilidades, porque todos somos miembros de un solo cuerpo, somos parte de ese engranaje que hace caminar el reino y hace reproducir la cultura del reino. Entonces esto es sumamente importante, por eso no debemos pasar la Torá, no debemos pasar la Escritura simplemente leyéndolo, porque son cosas, que son de materiales y todo esto, porque cada uno tiene una razón de ser. El Padre escribió toda la Torá por una razón de ser, para enseñarnos, para instruirnos. Y esto es fundamento que los apóstoles enseñaban. Cada uno estaba claro en las funciones que tenían que hacer. En el libro de los Hechos vemos cómo ellos se repartían las funciones, asignaciones. Unos enseñaban, ellos se dedicaban a la Torá, otros servían. Esto enseña como fundamento estas responsabilidades de los hijos de Merari, y que ellos lo aprendieron para también aprender a delegar, a asignar cada uno sus tareas y que no tuviesen celo unos de otros. Entonces esto también va para pastores, para líderes, porque una congregación sea más vista que otra, porque una congregación tiene más alabanza y es más conocida por la alabanza, entonces esa es mejor y todos vamos a irnos para esa congregación. No es así, es que cada uno tenemos una función dentro del reino. Así es, bien, y a partir del verso 34 hasta el verso 49 se nos menciona entonces el resultado de este censo, y vamos a poder ver, de acuerdo a la imagen que están viendo en la diapositiva, cuál fue ese resultado entonces final, cuántos eran los que servían de acuerdo a gersonitas, coatitas, meraritas, y cuál era el número total de ellos de acuerdo al censo. Dice que de los gersonitas, los que servían, como bien lo menciona y lo indica la escritura, de 30 a 50 años, dice que eran 2.630, de los coatitas eran 2.750, de los meraritas eran 3.200, y el total de todos ellos, de los que servían, eran 8.580, y dice el verso 49. Luego de que se nos da esta cantidad total del censo, dice que como lo mandó el Eterno por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Entonces nuevamente vemos acá que cada uno tenía su oficio, cada uno tenía su cargo. He aquí entonces la importancia que resaltamos en este tiempo de que cada uno de nosotros podamos ser ubicados en cuál es ese oficio que el Padre nos ha entregado, cuál es ese llamado que el Padre nos ha entregado, para que nosotros entonces podamos comenzar a trabajar, comenzar a desarrollar ese oficio que está sobre nosotros. Recordemos que la palabra también enseña
que él hizo a unos profetas, a unos evangelistas, a unos maestros. Entonces, dentro del cuerpo de Yeshua, no todos tienen una misma función, sino que cada uno tiene un oficio, tiene una función, y tenemos entonces nosotros que saber e identificar cuál es ese oficio, cuál es esa responsabilidad que tenemos para en eso entonces nosotros comenzar a trabajar y comenzar a desarrollarnos. Este es un punto muy importante también para aquellas personas que van comenzando, para aquellas personas que quizás no están muy ubicadas, no saben mucho qué hacer, que comencemos también a darle esa mentoría, a darle ese seguimiento para ver e identificar, sabiendo y de acuerdo a lo que el Eterno pues también pueda revelar, y lo que Él revela, mejor dicho, cuál es ese oficio específico, para que entonces ubiquemos a esas personas en una función, en una tarea específica dentro Amén. de las congregaciones. Bien, fuimos concebidos en el corazón del Eterno para servirlo. Como vemos acá, un hijo sirve a su padre y también no se compara con sus hermanos en sus funciones. No tenemos que darle cabida a la comparación y decir es que él tiene más responsabilidades o es que él tiene funciones más importantes que las mías, porque en el reino también todo lo que nosotros hacemos es importante para el Padre, todas las funciones que nosotros hacemos son importantes. Lo que tenemos que resaltar y tenemos que recalcar acá es que el servicio tenemos que hacerlo por amor, el servicio tenemos que hacerlo sin esperar nada a cambio, sin interés, y todo lo que nosotros hagamos tiene un valor, tiene una importancia en el reino. La idea entonces de todo esto, de repartir, de delegar también estas funciones, era evitar también envidias, divisiones, discusiones y deseos también de sobresalir, y a su vez esto trae orden, disciplina, todo lo que tiene que ver con la planificación, organización, dirección y control nos ayuda también a mantener un orden y una disciplina. Bien, dicho esto, entonces acá finaliza el capítulo número 4 y avanzamos al capítulo número 5. En el capítulo 5 se nos habla específicamente, los puntos o los episodios que mencionan este capítulo son el distanciamiento de los impuros. Nos habla también acerca de las leyes sobre la restitución, acerca de la ley de la esposa sospechosa de infidelidad, cuál era la ofrenda que debía presentar esta mujer sospechosa de infidelidad, y cuando el sacerdote le daba de beber a la mujer sospechosa de esa agua amarga. Entonces, bien, primer punto, distanciamiento de los impuros. Esto lo encontramos entre el verso 1 y el verso 4. De la misma manera, la Escritura nos enseña que le habla el Eterno a Moisés, y le dice: ordena a los hijos de Israel que despidan del campamento a todo leproso, a todo afectado por gonorrea y a cualquier contaminado por cuerpo humano. Se menciona estas tres condiciones en las cuales debía de apartarse del campamento si una persona era leprosa, estaba afectada por gonorrea o había sido contaminado por un muerto. Dice el verso 3: expulsad tanto al varón como a la mujer. Los expulsaréis fuera del campamento para que no se contamine el campamento en medio del cual yo habito. Y los hijos de Israel hicieron así, y los expulsaron fuera del campamento, tal como el Eterno había hablado a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Estos puntos ya los hemos visto en otras parashot anteriores, y vemos entonces que estos tres tipos de impurezas rituales eran un aislamiento o causaban un aislamiento para las personas que tuvieran alguna de estas tres condiciones. El que tenía sara o lepra tenía que estar viviendo fuera del campamento. Esto lo menciona, también lo vimos en otra parashá, en Levíticos 13:46. El que tenía una enfermedad en su aparato reproductivo, también se menciona en Levíticos 15 que tenía que estar apartado y no podía estar en el campamento, y el que había tocado a un muerto también tenía que estar en esta condición. Entonces vemos acá estos tres puntos donde ellos tenían que permanecer en un aislamiento. La Escritura nos mencionó todo el procedimiento que se debía hacer, debían estar aislados, debían estar apartados durante 7 días. Era un proceso en el cual el sacerdote
examinaba a la persona pasados estos 7 días y de acuerdo de la evolución en la cual estuviera pasado ese tiempo, se determinaba si debía de seguir aislado o si ya podía pasar entonces al proceso de purificación. Esto es lo que se menciona la Escritura en relación al distanciamiento de los impuros. Recordamos también que el propósito de todo esto y el propósito de este distanciamiento era también para evitar que otras personas dentro del campamento fueran también contaminadas. Y esto nos habla también a nosotros en relación al pecado, que es importante que se pueda ayudar a la persona que está pasando por algún proceso o que tiene algún pecado en su vida y desea salir de esa condición, salir de ese pecado, que es importante que se pueda trabajar con esa persona para que a la larga del tiempo no se afecten otras personas dentro de la congregación. Luego nos habla la Escritura en relación a la ley de la restitución, y este es un punto también muy importante. Vamos a ver lo que menciona y lo que el Eterno le indica a Moisés entre el verso 5 y el verso 10. Y dice que el Eterno le habla a Moisés y le dice que le indique a los hijos de Israel que cualquier hombre o mujer que cometiere cualquier pecado que fuere en perjuicio de su prójimo, es decir, cualquier persona que hubiera hecho algo que afectara a su prójimo, prevaricando así en contra del Eterno, esa persona sería culpable. Debía confesar su pecado cometido. Y punto número 2, lo menciona el verso 7, restituirá el objeto del delito en su pleno valor, añadiendo a ello un quinto y lo entregará al perjudicado. Entonces nos detenemos un poquito acá en el verso número 7, porque dice la Escritura que la persona entonces que hubiera dañado, que hubiera afectado a su prójimo, tenía que, número 1, confesar el pecado de lo que había hecho, de lo que había cometido, pero dice también que debía restituir aquello que había hecho, aquello que había dañado, y dice que añadiendo un quinto, y debía de entregarlo al perjudicado. Dice luego que si la persona no tiene pariente a quien se le restituya el daño, el objeto del delito sería para el Eterno, para el sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por el culpable. Toda ofrenda alzada de todas las cosas consagradas que los hijos de Israel presentan al sacerdote sería suya, y lo santificado por cualquiera sería suyo, asimismo lo que cualquiera dé al sacerdote sería suyo. Vemos acá y rescatamos entonces esta importancia de la ley de la restitución, porque muchas veces hablamos, muchas veces mencionamos cuando nosotros somos los afectados en algo, quizás cuando nos roban algo, nosotros proclamamos la ley de la restitución, nosotros pedimos al Eterno que se nos sea restituido a aquello que se nos robó, aquello que se nos hurtó. Ahora, cuando nosotros somos los que estamos o los que en algún momento quizás afectamos a nuestro prójimo, dañamos a nuestro prójimo, es importante que también podamos aplicar esto, no solo confesar lo que hicimos, no solo que yo me pueda acercar a esa persona y pedirle perdón por lo que le hice, sino que también, de acuerdo a las posibilidades y de acuerdo a lo que el Eterno pueda tratar con nosotros en ese tiempo, que podamos restituir también lo que le hicimos a esa persona. Lo enseña la palabra, lo enseña la Escritura, y quiero mencionar un ejemplo que nos da la palabra en relación también a esto. Y es lo que menciona en el Evangelio de Lucas. La restitución es una parte del Teshuvá, del arrepentimiento. Entonces, no solo es tener esa actitud de arrepentimiento y de pedir perdón, sino que esto va a la par también y va enlazado con esa actitud o con esa restitución que yo pueda hacer a la persona. Entonces, en Lucas capítulo 19 nos habla acerca de Yeshua y Zaqueo. Y dice la palabra que habiendo entrado, iba por Jericó el Mesías. Y he aquí un varón llamado Zaqueo, jefe de los publicanos. Queremos mencionar y recordar que Zaqueo era un recaudador de impuestos y este hombre entonces, sabiendo y entendiendo que
Yeshua iba a estar allí. Dice que él quería verlo, pero de acuerdo a la multitud, era mucha la multitud que había, no podía. Entonces dice la palabra que él se subió a un árbol para poder verlo. Y es acá donde se menciona en el verso 5 que cuando Yeshua llegó al lugar y miró hacia arriba, le dijo: Zaqueo, baja deprisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y dice que él se apresuró y bajó y lo recibió con gozo. Pero al verlo, todos murmuraron diciendo: entró a hospedarse con un hombre pecador. Todos estaban impresionados en ese momento porque Yeshua iba a entrar en la casa de un hombre pecador. Recordemos que les dije que era un recaudador de impuestos. No sabemos a cuántas personas dañó, robó, afectó, etcétera. Entonces la gente en ese momento estaba algo impresionada de lo que estaba ocurriendo. Pero dice la palabra que Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Mesías: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadruplicado. Yeshua le dijo entonces: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces la multitud en ese momento estaba impresionada, estaba agobiada de lo que estaban viendo, de que este hombre recaudador de impuestos, este hombre que era publicano, que era rico, tenía muchas riquezas, tenía pertenencias, que había dañado a muchas personas. Yeshua entra en su casa porque la salvación necesitaba llegar a él, la salvación necesitaba llegar a su casa. Entonces dice y nos enseña la palabra que este hombre en ese momento, en ese encuentro con Yeshua, con el Mesías, dice que él cede entonces la mitad de sus bienes a los pobres, y dice la palabra: y si en algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadruplicado. No fue entonces solo una actitud de pedir perdón y de arrepentirse en ese momento, sino que él tuvo la oportunidad de restituir lo que él había hecho y cualquier cosa que él pudo haber cometido, cualquier cosa que él pudo haber dañado a su prójimo. Entonces, una importante enseñanza en relación al arrepentimiento es que no solamente consiste en un volver a nuestro camino del Eterno y hacer techubá, sino que tenemos también que restituir. Entonces tenemos que enlazar estos dos puntos. Obviamente es importante que nosotros confesemos, que nosotros podamos cambiar de dirección y arrepentirnos, pero que nosotros también podamos restituir a nuestro prójimo de aquello a lo cual nosotros hicimos, aquello a lo cual nosotros dañamos quizás a alguna persona. Así es, colocando un poco más de contexto en relación a este acontecimiento, recordamos que en esa época Judá o Judea, estaba toda la nación de Israel, estaba bajo el imperio romano. Roma gobernaba en aquel tiempo sobre todo ese palmo de terreno, y Israel, o toda la nación Judea, todas las naciones, todo el pueblo en ese sector estaba sometido a Roma y debían pagar tributo, debían pagar impuestos por ser Roma la nación gobernante. En este caso, entonces, el rey Herodes estaba a favor de esto y a favor de los judíos. Él estaba para los dos bandos, pero se necesitaban también personas que ayudasen a recaudar estos impuestos, o sea, cobrar al pueblo. Zaqueo era uno de ellos, por eso eran llamados publicanos. Eran despreciados fervientemente por todos los judíos por ser considerados traidores, aquellos que apoyaban a unos invasores, además de que se enriquecían a costa del mismo pueblo porque ellos tomaban una parte de eso. Bien, por eso en el verso 7 nos dice que cuando entra Yeshua, llega en ese lugar, Zaqueo, al oír la fama de él, llega en ese lugar. Y la gente empezaba a murmurar porque entró a hospedarse con un hombre pecador, a un recaudador de impuestos, a un traicionero de la patria, por decirlo de esa manera, de la nación de Israel. Pero Yeshua no estaba a favor de lo que decían la gente, sino de lo que el Padre lo había enviado a hacer y de traer salvación a los que se habían perdido. Y en este caso era Zaqueo y todo su hogar. Entonces, entre el verso 7 y 8...
estando ya Yeshua morando con ellos, él les enseña Torah, les enseña la palabra junto con sus discípulos. Zaqueo escucha y viene ese arrepentimiento sobre su vida. ¿Qué enseñó Yeshua? Pudo haber enseñado acerca de esto que estamos leyendo, la ley de la restitución, o Zaqueo ya había escuchado, ya había estudiado esta parte de la Torah, pero al venir arrepentimiento sobre su vida, él dice: yo voy a restituir a lo que, si alguno he defraudado, para alinearse a la Torah. Entonces, el arrepentimiento que vemos acá, que vino sobre su vida, él dejó o estaba dejando a partir de este punto de ser recaudador de impuestos para alinearse a la Torah, para caminar ahora en los preceptos, que en este caso era restituir, porque reconocía en su falta, en su pecado, que si había dañado a alguno, él lo iba a restituir. Entonces eso nos deja a nosotros como pauta que a una vez venido arrepentimiento, la luz de la revelación del Eterno sobre nuestra vida acerca de esta Torah, de este fundamento que tiene que ser parte de nosotros, de nuestro día a día, también debemos restituir. Entonces, por haber cometido alguna falta, debemos restituir. No es que los que nos robaron, como decía mi esposa, no es que porque el diablo me robó, el diablo me quitó, me quitaron una casa, un teléfono, unos tenis, entonces me tienen que restituirlo porque ahora yo soy hijo de Dios. Sí, es cierto, la ley de la restitución aplica, pero también nosotros tenemos que restituir lo que hayamos dañado. Entonces revisémonos, pueblo. Revisemos si hemos hecho mal a algunos de nuestros hermanos en la congregación, a algunos de nuestros familiares, a algunos de conocidos, amigos, en cualquier lugar a quien hayamos hecho, así tengamos tiempo que no lo hemos visto. Pidamos al Espíritu del Eterno que nos revele ahora mismo, a partir de este momento, a quién debemos restituir. Es necesario que nos alineemos a la Torah del Eterno, y si estamos faltando en algún tema de restitución, debemos alinearnos a ello para caminar en rectitud, en justicia, para caminar en esas buenas obras que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas, que nos dice el pacto renovado. Bueno, son estas obras, son hacer estas cosas bien, y muchas más que hemos estado estudiando y vamos a seguir estudiando. Y una de esas, repito, es restituir. Debemos restituir lo que hayamos defraudado. Bien, avanzamos entonces, y el siguiente episodio, el siguiente punto de este capítulo número 5 nos habla en relación a la ley sobre los celos. Y nos enseña la palabra, dice que le habló el Eterno a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y les dirás: cuando la mujer de alguno se desvíe y le sea infiel, y otro hombre tenga relaciones sexuales con ella, y esto esté encubierto al conocimiento de su marido, porque cuando se amancilló no hubo testigo contra ella, ni fue sorprendida en el acto, y le sobrevenga espíritu de celos, de modo que recele de su mujer, habiéndose ella amancillado realmente, o le sobrevenga espíritu de celo, y recele de su mujer sin haberse ella amancillado, este hombre, dice, debía llevar a su mujer ante el sacerdote y debía llevar su ofrenda por ella, la cual iba a ser 1/10 de efa de harina de cebada, pero en ella no debía derramarse aceite ni poner sobre ella incienso, porque era una ofrenda vegetal de celos, y esta ofrenda conmemorativa era una ofrenda conmemorativa que renueva la memoria del pecado. Bien, vamos a hacer un resumen acá en relación al proceso de este mandamiento. Y repito nuevamente, si un hombre entonces sospechaba que su mujer le había sido infiel, tenía esta sospecha, tenía esta incertidumbre, dice... Exacto, así fuese verdad o no fuese verdad. Claro, como lo vimos anteriormente, ya sea que fue verdad o no fue verdad, pero él tenía esta sospecha, no teniendo testigo, no tenía entonces cómo comprobarlo, no tenía cómo saberlo. Dice que el hombre debía entonces llevar a la mujer ante el sacerdote y debía de llevar la ofrenda de pecado con ella. Dice luego que el sacerdote entonces iba a presentar a esta mujer delante del Eterno, y le iban a dar de tomar agua limpia en un vaso de barro, y iban a poner en ella polvo del tabernáculo. Dice entonces, y nos enseña también la palabra acá en los siguientes versículos, que la mujer
se iba a parar delante del Eterno y le sería rapada su cabeza o suelto su cabello, descubierta para humillación, dice, y pondrá en sus manos la ofrenda, y el sacerdote tendrá en las manos las aguas amargas que traen maldición. Ahora, vamos a ver qué iba a suceder entonces si la mujer era culpable o era inocente. Dice que el sacerdote iba a decir lo siguiente: si eres inocente, serás libre de estas aguas amargas que traen maldición. Pero si eres culpable, su muslo se le iba a caer, su vientre se le iba a hinchar y sería oprobio delante del pueblo. La mujer debía de pronunciar ante estas palabras y ante esto que indicaba el sacerdote: amén, amén. Ahora, vamos a ver algo importante acá, no solo enfocándonos y basándonos en esto que nos está enseñando la Escritura, en este procedimiento que debía hacerse cuando había una sospecha de si la mujer había sido o no había sido infiel a su marido. Vamos a darle un giro un poco diferente a esto y vamos a verlo desde otro contexto y otro punto de vista. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué nos está diciendo el Eterno con esto o cómo nosotros podemos entender este mandamiento. La mujer adúltera o sospechosa representa a Israel y el esposo celoso, el Eterno, lo advirtió también en Éxodo 34:14, como nos enseña, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Eterno, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Esto es lo que nos enseña la palabra en Éxodo 34. Nuestro Dios es un Dios celoso, donde se nos menciona acá que a ningún otro Dios, a ninguna otra deidad, nosotros tenemos que inclinarnos y tenemos que rendirnos. La mujer, Israel, debía de pasar la prueba delante del Eterno y tenía que tomar las aguas amargas. Como lo vimos, si era culpable, iba a venir una serie de cosas sobre su cuerpo, su vientre, se le iba a hinchar una serie de consecuencias, pero si ella era inocente, también lo menciona la Escritura, que iba a ser fecunda y se iba a multiplicar. El Eterno sabía su culpabilidad y envió a su hijo para presentar la ofrenda y cumplir ese ritual de la Torá en lugar de Israel, la esposa adúltera. Entonces, el Eterno envió a su hijo, envió a Yeshua para que entonces nosotros pudiéramos, porque sabía de la culpabilidad, pudiéramos entonces pasar por todo esto, que pudiera pasar todo esto y pudiéramos ser limpios y aceptos delante del Eterno. Yeshua entonces delante del Eterno y del pueblo en el madero tomó por nosotros las aguas amargas, ya que éramos culpables. Lo vemos en Juan 19:29, dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En Números 5:23 dice que el sacerdote debía escribir estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Yeshua es el agua de vida para nosotros. Al él hacerse maldición por nosotros, esto es, al morir en lugar nuestro, tomó por nosotros las aguas amargas y al hacerlo borró las maldiciones. Al resucitar nos da también la nueva oportunidad de tener una nueva vida y de ser ahora una esposa digna y pura. Esto es lo que nos menciona la palabra en relación a esta mujer, que dice entonces que de esta manera lo iba a hacer el sacerdote, y como bien lo mencioné, si ella había sido culpable y su marido tenía razón, entonces sobre ella iba a venir esas consecuencias que ya mencionamos. Pero si en su defecto esta mujer no había realizado nada de estas cosas, era inocente de esto, entonces ella iba a ser fértil, ella iba a ser fecunda. Y esto es este aspecto también es lo que nos menciona la Escritura en relación a esto, que por causa de Yeshua, al él morir y resucitar por nosotros, entonces nos da a nosotros esa oportunidad de ahora poder ser esa esposa digna, de ser esa esposa pura, consagrada Amén. Y apartada para él. Amén, así es. De hecho, queremos mencionar también que esta ley se aprovechó para menospreciar a la mujer, para denigrar a la mujer, para tratarla con este recelo de llevarla, de acusarla, de ser sometida, en este caso a esta instrucción, por simplemente al hombre
de pronto lo quería hacer, le venía ese espíritu de celos y él lo quisiese hacer, sea verdadera esas sospechas, sean infundadas esas sospechas o no. Esto se aprovechó para menospreciar más a la mujer, y el Eterno no fue así desde el principio la voluntad del Eterno para la mujer. Él lo hizo, hizo a la mujer a la misma, a la par del varón, para que sean un complemento administrativo, no para que sea menospreciada, denigrada. Por causa del pecado en el mundo, leemos y escuchamos las consecuencias sobre cada uno de ellos, pero esto no era para que la mujer fuese pisoteada y menospreciada o desechada. Bien, con Yeshua esto también es restaurado, no solo nuestra posición como novia, como esposa del Eterno, que así lo fue, así lo cumplió. Él vino para cumplir toda justicia, es decir, para traer al cumplimiento de la Torá del Eterno, y eso no quiere decir que ya no está vigente, sino también él vino para restaurar la posición de la mujer como ese complemento administrativo, esa ayuda idónea, esa que recibe en muchas ocasiones mucho más fácil que el hombre dirección, palabra del Eterno. Entonces, esto debemos tener cuidado, entendiendo el cumplimiento de su palabra con Yeshua, el cumplimiento de la Torá con Yeshua, y también la posición que el Eterno estableció desde el principio para el hombre y para la mujer. Bien, con esto entonces finalizamos el capítulo 5 y avanzamos al capítulo 6, donde en este capítulo se nos habla acerca de la ley del nazareo, la pureza del nazareo, cuál era la ofrenda del nazareo una vez cumplido este tiempo, y la bendición de los sacerdotes. Bien, primero, dice que el Eterno le habla a Moisés y le dice: habla a los hijos de Israel y les dirás, cuando un hombre o una mujer haga un voto especial de nazareo para dedicarse al Eterno, debía de abstenerse de vino, de licor, no debía de beber vinagres de vino ni licor, no debía de beber ningún licor de uvas, ni comer uvas frescas o secas. Tampoco debía comer nada de cuanto proviene de la cepa de la vinícola, desde las semillas hasta los pámpanos, en todos los días de su nazareato. No debía de raparse la cabeza, y también debía de abstenerse de visitar a los muertos, ya sea también, o así sea el caso, de padre, madre, hermano. Nada de esto, por causa de nada de esto, debía de acercarse en ninguno de los días de su nazareato para no contaminarse. Entonces, así fuera padre, fuera madre, fuera hermano, lo que sea, debía de mantenerse durante este tiempo de acuerdo a estas regulaciones que nos menciona la Escritura. Bien, esta palabra nazir significa alejado o apartado, y proviene de la raíz nazar, que significa abstenerse, separar o consagrar. Entonces, durante ese tiempo en el cual el hombre o la mujer se dedicaran para un tiempo específico, debían abstenerse. Entonces debían de estar consagrados, de estar separados y de abstenerse de lo que anteriormente leímos en estos versículos. Bien, ahora vamos a ver qué pasaba. Ya vimos entonces, no podía contaminarse con muerto, no podían raparse la cabeza, no podían tomar vino durante este tiempo, pero ¿qué pasaba? Como lo menciona en el verso 19, si alguna persona moría súbitamente junto a una de estas personas que estuvieran en ese tiempo del nazareato. Dice que su cabeza consagrada iba a ser contaminada. Entonces, en caso de esa contaminación, por tanto, el día de su purificación debía raer su cabeza, al séptimo día la raerá, dice la palabra, y debía tomar al octavo día 2 tórtolas o 2 palominos y llevarlos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote debía de ofrecer uno por expiación y otro por holocausto, y debía hacer expiación de lo que pecó a causa del muerto y santificar su cabeza en aquel día. Entonces, esto era lo que debía de realizar una persona en caso de contaminación, en caso de que antes de que culminara
ese tiempo de ese voto del nazareo ocurriera, como lo vimos en este caso, que una persona muriera súbitamente, repentinamente, debía de realizar esto. Ahora, el siguiente punto que nos menciona la palabra es cuáles son las ofrendas que debían llevarse habiendo acabado el tiempo, una vez cumpliendo todo el tiempo de este voto, ¿qué debían hacer? Entonces dice, esta es pues la ley del nazareo el día que cumpliera el tiempo de su nazareato. Dice que debía ir a la puerta del tabernáculo de reunión y debía de ofrecer su ofrenda al Eterno. ¿Qué iba a ofrecer? Un cordero de 1 año para la expiación, una cordera de 1 año para ofrenda del pecado, un carnero como ofrenda de paz. Además de esto, debía de llevar una canasta de tortas sin levaduras amasadas con aceite y hojaldres de flor de harina untadas con aceite y raparse la cabeza y colocar el cabello bajo la ofrenda de paz. Esto era lo que debía de realizar y dice que el sacerdote lo ofrecería delante del Eterno. Luego dice que después debía tomar el sacerdote la espaldilla cocida del carnero y del canastillo y una torta sin levadura y una galleta sin levadura y las pondría en las palmas del nazareo, después que se haya rapado el cabello de su nazareato. Luego el sacerdote lo mecería como ofrenda mecida en presencia del Eterno, ya que era cosa santa para el sacerdote, además del pecho mecido y la espaldilla de la ofrenda alzada. Después el nazareo podrá tomar vino. Y dice el verso 21 que tal es la ley del nazareo que hace voto de ofrenda suya al Eterno con motivo de su nazareato, además de aquello que le permita su mano según el voto que haya hecho, así hará conforme a la ley del nazareato. Entonces vemos acá y vimos los dos puntos que ellos debían hacer. Entonces, sí, eran contaminados en el tiempo de su nazareato o habiendo cumplido el tiempo de su nazareato, cuál era el procedimiento que debían hacer durante ese tiempo de consagración y de abstenerse de lo que ya vimos. Así es, nos dice la palabra que Pablo tenía hecho voto, nos dice en Hechos 18, voy a leerlo, dice así en Hechos 18, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. La palabra nos dice que no podía, el voto del nazareo no podían raparse la cabeza. Entonces él, para finalizar este voto, él hace rapar se hace rapar la cabeza porque tenía hecho voto de nazareo. Hechos 21, 23 y 24 también nos dice que él tenía unos discípulos que tenían hecho voto y ellos se rapan la cabeza porque tenían hecho voto de nazareo. Entonces este voto del nazareo nos habla de esa oportunidad que brinda el Eterno a su pueblo de que fuesen consagrados como sacerdotes. Esta consagración que tenía un nazareo era similar a la consagración que tenían los sacerdotes. Bien, no quiere decir que aquel que tenía voto nazareo se convertía en Cohen, se convertía en sacerdote. No estoy diciendo eso, sino la consagración, la separación de este voto, aquel que permanecía en este voto era similar al de los sacerdotes que estaban consagrados para el Eterno para ministrar en su tabernáculo. Esto también nos habla de Yeshua, de cómo él es separado. De hecho, él tenía voto de nazareo. Este voto de nazareo podía ser toda la vida, podía ser un periodo de tiempo. No era establecido obligatorio de que tenía que ser toda su vida, como muchos han interpretado o así lo enseñan. Pablo, por ejemplo, se rapó la cabeza culminando su voto. Hay un hombre que se llama Sansón, nos enseña el libro de Jueces que él tenía voto de nazareo y el Eterno dio palabra específica para que él fuese consagrado con el voto de nazareo para toda su vida. Él quebrantó estos mandamientos acerca del nazareo, de no tomar licor, no tocar a mujer, no acercarse a muertos. Él lo hizo con ese león. Bien, él quebrantó el voto del nazareo y por esta causa ya luego al finalizar o al quebrantar ese último que era cortarse el cabello, sucede las consecuencias que ya vamos a estar aprendiendo en la Haftará de la semana. Entonces esto nos habla de la consagración
que el Eterno les da o les brinda a su pueblo, porque Él les dice también, lo leímos en las porciones anteriores, que Él apartó a su pueblo para que le sean una nación sacerdotal. Bien, una nación, un reino sacerdotal. Y Primera de Pedro nos dice también que somos reyes y sacerdotes. Esto nos habla de que nosotros fuimos consagrados, así como un nazareo a través de Yeshua. Por medio de él nosotros fuimos consagrados al Padre de esta manera para apartarnos del resto de las cosas que están desalineadas de la Torá, apartarnos y ser diferentes del resto del mundo, de la cultura del mundo, para ser dedicados para Dios, tal cual como también lo era un sacerdote dedicado para el Eterno, para el servicio al eterno Dios. Bien, esto nos habla, hay mucho más que podemos hablar en relación al voto de Nazareo, pero debemos continuar con la enseñanza. Vamos entonces a entrar a la bendición sacerdotal a partir del versículo 22, ya para finalizar el capítulo 6, nos habla acerca de esta bendición sacerdotal que el Eterno da la instrucción a los sacerdotes, le dice a Moisés para que les instruya a los sacerdotes y que de esta forma él pudiese bendecir al pueblo. Vamos a leer y vamos a estar explicando. En el versículo 22 dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos diciendo, así bendeciréis a los hijos de Israel. Diles, habla a Aarón y a sus hijos, y así bendeciréis a los hijos de Israel. El Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta es la parte central, medular de estos versículos de la bendición sacerdotal conocida como Birkat Kohanim, que es esa bendición sacerdotal. Entonces, acá el Eterno les dice que a Aarón y a sus hijos que ellos iban a bendecir al pueblo. Antes de entrar en las explicaciones de los versículos 24, 25, 26, quiero mencionar algunas cosas. Se ha establecido por tradición que solo los sacerdotes eran los que debían bendecir. En este caso, el Eterno lo dice así y hasta nuestros días se ha utilizado así, que tiene que haber un sacerdote o alguien del linaje de Aarón para que se establezca o se dé positivamente esta bendición sacerdotal. Pero como podemos ver en el libro de Hebreos, Yeshua es el sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Toda la regulación en relación a Aarón y a sus hijos y a los sacrificios dentro del templo, del tabernáculo, esto fue cambiado ahora por el sacerdocio de Yeshua según el orden de Melquisedec que estaba establecido para los primogénitos. Yeshua como el primogénito. Ahora, esto no quiere decir que la bendición está anulada, no, sino que no necesariamente es exclusivo de que tiene que haber hoy día alguien del linaje, de ADN, de descendiente de Aarón, para que uno imparta la bendición sacerdotal, porque a través de Yeshua nosotros somos sacerdotes, entonces podemos pronunciar, somos Cohen, podemos pronunciar, podemos bendecir con este Birkat Kohanim, con estos versículos del eterno Dios, donde no es que nosotros vamos a bendecir, sino que el mismo Padre eterno es quien bendice a su pueblo. Simplemente somos los medios, somos los intermediarios, somos ese canal por el cual pronunciamos la bendición y el nombre del eterno entonces está sobre aquellos que pronunciamos y el eterno los bendice. Hay muchas culturas en nuestra Latinoamérica, en muchos países, que los hijos les piden la bendición a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos. Cuando se encuentran le dice bendición papi, bendición mami, bendición abuelo, como pidiendo esa bendición, y los padres bendicen a sus hijos, aun cuando digan Dios te bendiga. Vemos como ellos son esos intermediarios para poner el nombre del Eterno sobre sus hijos. Pero acá lo importante entonces es cambiar ese Dios te bendiga por esta bendición sacerdotal, ya que aquello fue lo que heredamos, pero esto es lo que el Eterno nos entregó para colocar su nombre sobre sus hijos, sobre su pueblo, sobre sus escogidos.
Bien, entonces estas palabras debemos aprendérnoslas, estos versículos debemos aprendérnoslos para bendecir a nuestro pueblo, para bendecir a nuestros hijos, para bendecir a nuestros familiares, a nuestra congregación y que de esa forma el nombre del Eterno esté sobre ellos. Bien, entonces entrando al versículo 24, el Eterno te bendiga y te guarde. Él inicia diciendo con estas palabras, y debemos reconocer primeramente que el Padre es nuestra bendición. De Él provienen todas las bendiciones, de Él proviene todo su auxilio, toda su provisión, su respaldo, su luz, todo proviene de Él. Él es el origen de toda la bendición que nosotros podamos recibir, su revelación, su impartición, su misericordia, su gracia, su gozo, todo proviene de Él. Por lo tanto, Él es la principal fuente de bendición y a través de Él proceden todas las bendiciones y todas las cosas para su pueblo, para hacer bien sobre su pueblo. Entonces, empezando por ahí, es del Eterno quien proviene todo. Bien, Él dice, el Eterno te bendiga y te guarde. ¿Por qué dice te bendiga y te guarde? Estas dos cosas van de la mano, estas dos cosas van juntas, bendición y guardar. El bendecir y el guardar van de la mano. Esto está relacionado también a Adán, que debía bendecir el huerto con su trabajo, pero también guardarlo. Nos dice el libro de Génesis que el Eterno le entregó el huerto para que lo labrara y lo guardara. Este labrar implica ese trabajar la tierra, esa bendición sobre la tierra, pero también guardarlo. Y ya vamos a ver esa palabra en hebreo. Los padres también deben bendecir a sus hijos. Este bendiga y te guarde también está relacionado a los padres sobre los hijos, porque ellos le proveen esa bendición, esa provisión, ese sustento a sus hijos que viene del Padre Eterno, pero también los deben guardar, los deben cuidar, los deben proteger, los deben guardar del daño que podría venir sobre ellos al salir a la calle, al desenvolverse, al ir creciendo dentro de las cosas del hogar, de tener cuidado de que no se haga daño. También deben guardarlos en ese sentido, pero también guardarlos con la Torá, de crear ese cerco, de mantener ese cerco sobre ellos con la Torá del Eterno. Y ya voy a explicarlo cómo es esto, porque la palabra guardar en hebreo es shamar, que uno de los significados es cerco. Una de estas representaciones es como los pastores construían un cerco alrededor de sus ovejas para guardarlos de las fieras que vinieran a arrebatar alguna oveja. Bien, este cerco que se levanta es lo que nos enseña la palabra guardar, y que un padre debe también guardar a sus hijos con ese cerco. ¿Cuál cerco? El cerco de la Torá del Eterno. El Padre nos cerca a nosotros con su Torá. El Padre, al recibir esta bendición sobre nuestra vida, no solo nos está proveyendo, nos está dando bendiciones materiales, que sí son bendiciones materiales como de sustento para nuestro cuerpo, pero también nos está guardando en nuestra salud, en nuestro cuerpo, y también con la Torá, con su instrucción, creando ese cerco, manteniéndonos conservados en la esencia de su instrucción, de su Torá, y no en una instrucción aparte, que el apóstol Carlos Soto nos ha enseñado sobre esto, la instrucción que viene de las tinieblas, que viene del enemigo, lo que infectó a Eva también, esa instrucción, y que esa otra instrucción es parte de la semilla de la serpiente, de la semilla de la serpiente, de la instrucción de Caín, del linaje de la serpiente. Entonces el Eterno con su Torá nos guarda en su instrucción, en su esencia, y nosotros debemos guardar también a nuestros hijos en esa misma esencia de la Torá. No estoy hablando de religiosidad, no estoy hablando de tradicionalismo, no estoy hablando de judaísmo, no estoy hablando de cristianismo, estoy hablando de la instrucción del Padre para sus hijos, donde nos enseña correctamente para dar en el blanco, para conducirnos alineados en obediencia a los mandamientos, como lo que decíamos ahora, el
restituir. Si alguien le hace daño a otro, debemos enseñar a nuestros hijos de que si en algún momento le rompe algún juguete a un amiguito, le rompe algo, le daña algo, le hace algo, debe restituir aquello que haya dañado. Aún desde pequeño tenemos que enseñar estas cosas a nuestros hijos, y eso es guardar, eso es cercar, eso es conservar en la esencia del Padre a nuestros hijos. Y esto va, entonces, como le decía, que va de la mano esa bendición y ese guardar para nuestra congregación. También debemos bendecir a nuestra congregación, proveerles, traer esa revelación, que podamos inquirir en la presencia del Padre para traer esa revelación fresca del Padre para la congregación, esa dirección como ese medio por el cual el Padre dirige a la congregación, pero también guardarlos, enseñarles Torá, enseñarles la instrucción del Padre, esos preceptos y mandamientos que nos van a mantener firmes cuando lleguen las situaciones difíciles. Debemos guardar a nuestra congregación, no simplemente entonces hablarle y presentarle como muchas veces nos enseñaron en las congregaciones, todo ese evangelio de estrellitas y colores y el país de las maravillas y todo está bien, o aquellas enseñanzas motivacionales que solo van a los sentimientos. Tenemos que darle el fundamento, la roca, la base, donde ellos puedan estar firmes y que en los días difíciles no puedan ser tumbados, no puedan ser derribados de esa roca que es Yeshua, que es la Torá viviente y que es la instrucción del Padre para sus hijos. Entonces, bendición y guardar van de la mano. Cuando pronunciamos esa bendición sacerdotal, el Eterno se compromete a bendecirnos y a guardarnos. Porque esto va atado al versículo 27, donde dice: así pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Él lo hará. Él traerá esa bendición, pero también traerá la revelación para permanecer en esa unción fresca de la revelación que nos va dando acerca de la Torá para el tiempo, a medida que vamos avanzando, a medida que Él va acelerando el cumplimiento de las cosas. Bien. Entonces, Deuteronomio 31:16, para avanzar en el siguiente versículo, donde dice: Él haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Y luego dice: Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Acá vemos que la palabra rostro se encuentra dos veces en estos versículos. Vemos que esta palabra rostro, antes de leer estos versículos de Deuteronomio, la palabra rostro que nos dice el versículo 25 y 26, en hebreo es panim, y uno de los significados es estar delante, enfrente, en vista. Encuentro con el Padre nos habla de estar en la presencia del Padre. Que Él resplandezca su rostro sobre nuestra vida implica estar en su presencia, estar cercanos a Él, caminando en sus mandamientos, en su Torá, y de esa forma permanecer en su presencia. Pero hay algo importante que debo mencionar, y para que se entienda mejor, ese alce su rostro, ese rostro que nosotros estamos delante del Padre, es cuando el pueblo fue desobediente, el Padre apartó el rostro. Dice que Él apartó el rostro de ellos, o declinó su rostro, porque ellos fueron desobedientes a su Torá y vinieron las consecuencias. En Deuteronomio 31:16-18, el Eterno le advierte a Moisés acerca de esto sobre el pueblo y les dice: dijo el Eterno a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y se prostituirá en pos de dioses extraños, los de la tierra en medio de la cual él está por entrar, el pueblo, y me abandonará y quebrantará el pacto que hice con él, por lo cual mi ira arderá contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé mi rostro, de manera que serán consumidos, y les sobrevendrán muchos males y angustias, y diré en aquel día: no será porque mi Dios no está en medio de mí que me han alcanzado estos males, pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho por haberse vuelto a dioses
ajenos. Entonces acá vemos que las consecuencias, los males que vendrían sobre el pueblo iba a ser por su desobediencia el Eterno apartar el rostro, es decir, ya no iban a estar cercados por él, ya no iban a estar guardados por él, no iba a estar el pueblo conservándose en la instrucción, en la esencia del Padre, sino desalineados, y por causa de esto iban a venir todos esos males sobre su vida. No iban a ser benditos, no iban a estar bendecidos porque no iban a estar alineados. El Eterno iba a apartar su rostro y entonces vendrían todas esas consecuencias. Y la vimos y la historia nos la confirma, así sucedió. No solo en situaciones donde el pueblo aún permanecía sobre la tierra siendo desobediente, sino también cuando fueron expulsados, fueron dispersados sobre la tierra. El Eterno apartó su rostro y vino esta consecuencia sobre ellos. El libro de Jeremías también nos habla un poco más acerca de esto y lo voy a mencionar. Dice que el Eterno, él iba a alzar su rostro sobre ellos y ponga en ti paz. Repetimos esta parte. Génesis 4:6 nos habla de este rostro apartado, enojado. Un ejemplo, el Eterno dijo a Caín: ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? Esto lo coloco como ejemplo, es para que entendamos que por causa de la desobediencia del pueblo, el rostro del Padre se apartó. Jeremías 3:12 nos dice: ve y proclama estas palabras hacia el norte. Regresa, reincidente Israel, dice el Eterno, no frunciré el ceño sobre ti, porque soy misericordioso, dice el Padre, no cargaré con resentimiento para siempre. Entonces, aunque el rostro del Eterno se apartó, Él es misericordioso y dice que no iba a permanecer para siempre su rostro fruncido, su rostro enojado, así como Caín dice que su rostro estaba enojado, estaba abatido por su propio, lo hablamos en la parashá número 1, lo explicamos el por qué Caín estaba así. Pero lo coloco como ejemplo para entender ese rostro enojado, ese rostro abatido. Pero el Eterno es misericordioso y su rostro no iba a permanecer para siempre sobre su pueblo de esta manera. Y le dice a Israel a través de Jeremías, le dice que no iba a permanecer así para siempre. Él es misericordioso y Él hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Él alza su rostro. Es decir, su rostro no iba a permanecer irritado, abatido para siempre, enojado, apartado, sino que Él iba a volver su rostro y alzarlo sobre su pueblo por su misericordia, para verlo frente a frente, para que el pueblo pudiese estar enfrente de, delante, cercano a él, como significa esta palabra en hebreo, rostro panim. Salmo 67 nos habla acerca de esta bendición sacerdotal, nos enseña, nos dice: Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que tu camino sea conocido en la tierra y tu salvación entre todas las naciones. Para que tu camino sea conocido, es decir, que la bendición del Padre sobre su pueblo va a provocar que su camino sea conocido en la tierra y la salvación venga a todas las naciones por causa de nosotros ir y estar en todas las naciones, por ser enviados por Él en todas las naciones. Pero al ser benditos del Eterno, al estar alineados con el Eterno, al ser obedientes al Padre, su rostro permanezca así sobre nuestras vidas. Alábenle los pueblos, Elohim, alábete los pueblos todos ellos. Regocíjense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones de la tierra. Alábente los pueblos, Elohim, alábente los pueblos todos ellos. La tierra ha dado su fruto. Elohim, el Dios nuestro, nos bendice. Elohim, el Dios nuestro, nos bendice. Salmo 67, basado en esta Birkat Kohanim, bendición sacerdotal. El Eterno nos bendice y témalo todos los confines de la tierra, allá donde ha sido esparcido el pueblo del Eterno, y que alce su rostro el Eterno sobre él, al reconocerlo nuevamente como el Padre, como el Señor de su vida. Él lo bendecirá y las naciones lo reconocerán, el camino será conocido sobre la tierra, y la salvación vendrá sobre ellos. Pero también el Eterno juzgará a las naciones y lo va a cumplir, lo va a hacer pleno con el regreso del Mesías, que viene pronto, ya se acerca
se acerca ese día. Bien, pasemos entonces a el capítulo número 7, donde nos habla de las ofrendas de la dedicación que trajeron los líderes, los jefes, los jerarcas del pueblo para el tabernáculo. Y aquí hay algo interesante, importante. Dice, aconteció que en el primer versículo, que el día en que Moisés terminó de hacer levantar el tabernáculo ungido y santificarlo con todos sus utensilios, que los jerarcas de Israel, cabezas de su casa paterna, presentaron sus ofrendas. Ellos eran los jerarcas de las tribus que habían presentado. Hicieron llevar pues víctimas ante el Eterno. Además, también nos dice 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada jerarca y un buey por cada uno, y los hicieron acercar delante del Eterno. Y luego nos dice la Torá que el Eterno le habló a Moisés y le dice que aceptara estos presentes que estaban ofreciendo los jerarcas del pueblo. Ahora, ¿por qué le dice a Moisés acéptalos? ¿Acaso Moisés no los quería aceptar? Tal vez pueda significar esto, pero lo que nos enseña aquí es que el Eterno le ordena a Moisés que los aceptes. Estos no eran, los bueyes no eran de un año, las carretas estaban usadas, no eran nuevas, por lo cual Moisés muy probablemente no estaba de acuerdo, no estuvo muy de acuerdo, ya que eran usados. Sin embargo, eso no son simplemente comentarios. Lo que sí es que nos enseña la Torá es que el Eterno les dice que las aceptes y los acepte, y así fue, y fueron usados entonces para las funciones, las responsabilidades de los hijos de Merari y los hijos de Gersón. Y en esta gráfica podemos ver el ejemplo de esos usos. Cada príncipe un buey y por cada 2 una carreta, como lo pueden ver en el dibujo. Para los gersonitas nos dicen los siguientes versículos que a ellos le fueron asignados 2 carros y 4 bueyes para poder transportar las cortinas y la cubierta del santuario y todas sus cuerdas. Y para los hijos de Merari, ellos le fueron asignados 4 carros y 8 bueyes para poder transportar las tablas, las barras, las columnas y las bases del santuario, que eran las cosas más pesadas. Bien, entonces, como mencionaba, no es que literalmente ellos llevaban todo ese peso sobre sus hombros, bien, sino que los hijos de Coat, a ellos no se les entregó carros ni se les entregó bueyes, porque ellos sí debían llevar el mobiliario sobre sus hombros: el altar del incienso, la menorá, la mesa, el altar de bronce, el arca, con todos sus utensilios, la fuente, ellos debían llevarla sobre sus hombros. En cambio, estos eran cosas mucho más pesadas, no iban a poder transportarlo, y por eso le fue asignado estos materiales para su transporte. Bien, luego nos dice que fueron presentando ofrendas para la dedicación del tabernáculo, y por orden del Eterno fueron llevando uno cada día. Desde el primer día hasta el 12º día, todos los príncipes de las tribus, ellos llevaron cada uno la misma ofrenda. Ahora, usted puede decir, bueno, pero es que vamos a repetir todo lo que es el versículo 7 porque se va repitiendo lo mismo. Siempre hemos dicho en todas las porciones, hemos enseñado en la congregación, que no pasemos y leamos por encima de la Torá solamente porque se repite o son muchos nombres o es un poco complicado, muchos lugares, porque siempre el Eterno tiene algo ahí. Y por algo el Eterno lo resaltó, viendo la ofrenda de cada uno, detallando las cosas cuando eran temas de lugares o de nombres o de personas. Él lo hace en específico porque cada uno es importante delante del Padre. Él no hace acepción de personas, verdaderamente no hace acepción de personas, y a todos les da la honra y la gloria que se merecen. Bien, entonces esto también nos enseña, atado a lo que mencionábamos de las funciones de los gersonitas, los meraritas, que cada uno tiene una asignación y es observado delante del Padre. En este caso, los líderes, los jerarcas de las naciones, ellos también tenían una responsabilidad específica para con su casa, para con su tribu. Ellos eran los representantes. Hubo un caso del jefe de la tribu de Simeón, que él pecó, él fornicó con una de las hijas de Madián, y de su tribu murió gran cantidad por causa de su pecado.
Por eso también los jerarcas también tenían que traer una ofrenda específica para ellos. Entonces ellos se levantaron en nombre de toda su tribu, de toda su casa, y presentaron ofrendas. Cada uno de ellos trajo lo mismo para que tampoco haya una distinción entre que uno trajo más y el otro trajo menos, entonces uno vale más y el otro vale menos. No, tampoco es eso lo que el Eterno quiere resaltar. El Eterno lo que resalta acá es la ofrenda que le fue grata delante de él y que cada uno la trajo para el Padre. Bien, entonces cada uno dice que trajo una fuente de bronce, una fuente de plata, una vasija de plata con incienso, con ofrenda de cereal amasada con aceite. Dice que trajo un recipiente de oro con incienso, un cordero, un macho cabrío y un buey para holocausto, también un carnero para holocausto, perdón, y un macho cabrío para expiación. Y para las ofrendas de paz dice que cada uno trajo 12 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos para las ofrendas de paz. Todo esto fue igual para los 12 príncipes. Sin embargo, quiero resaltar acá, para no leer todos los versículos, por eso les hago este resumen, que Naasón de la tribu de Judá fue el primero en este caso que trajo el sacrificio. Fue el primero que se presentó con esto de la tribu de Judá, y la palabra nos enseña que Yeshua fue el primero que ese sacrificio por todos como representante también de la tribu de Judá. Aquí lo vemos, pero también es ese énfasis que Yeshua hizo cuando vino sobre la casa de Judá en aquel tiempo de su primera venida sobre Pesach, y habló a la casa de Judá, estuvo con ellos, y nos dice luego, pasados los versículos, que en el séptimo día, aún en Shabbat, o si no fue Shabbat, pero fueron continuos los días, no podemos afirmar, porque no dice específicamente desde el domingo empezaron a traer, y luego lunes, martes, miércoles, hasta el séptimo que era Shabbat, simplemente fueron los días continuos. Entonces a alguien le tuvo que tocar Shabbat. Sin embargo, acá nos dice que en el séptimo día fue Efraín. Fue la tribu de Efraín la que trajo su sacrificio. Entonces, no es casualidad que de primero haya sido Naasón de la tribu de Judá, y en el séptimo haya sido Efraín de la casa, en el líder de la casa de Efraín, el jefe de la casa de Efraín. Entonces, Yeshua vino en el primer mes para Pesach. Se manifestó con su sacrificio en el día en el primer mes, pero lo hará en su segunda venida. Hará énfasis sobre Efraín, sobre el retornar de Efraín y dar cumplimiento a ese regreso de Efraín a casa para el séptimo mes en su segunda venida, donde aquellos que se conocen como la casa de Judá van a sorprenderse al ver a la casa de Efraín volver en ese séptimo mes, cuando él venga y se manifieste a partir de Yom Teruah. Él se manifieste sobre la tierra y seamos unidos con él, empiece la plenitud del cumplimiento de la unión de las dos casas de Israel. Bien, entonces de esta forma queremos dar por finalizada la enseñanza de esta semana. Dice en el último versículo, nos dice en el último versículo que Moisés entraba al lugar santísimo luego de hacer el resumen de toda la cantidad de las ofrendas que trajeron, con las fuentes de plata, los tazones de plata, los jarrones de oro, los bueyes, los carneros, los corderos. Luego de hacer este resumen, dice en el último versículo, verso 89, y cuando Moisés entraba en la tienda de reunión para hablar con Elohim, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio entre los querubines, y le hablaba. Acá vemos cómo él, a partir de la dedicación del tabernáculo y el inicio del tabernáculo, él entraba y conversaba libremente con el Padre, y es lo que el Padre ha traído sobre nosotros a través de Yeshua, es de entrar libremente a su presencia como esos nazareos, como esos escogidos, como esos consagrados apartados, dedicados a través de Yeshua por el Padre, y que tenemos libre entrada a su presencia para hablar con él cara a cara
Y de esa forma también, luego de estar ahí en lo secreto, en ese lugar con el Padre, en esa habitación con el Padre, salir y bendecir a su pueblo, no solamente quedarnos encerrados en una congregación en cuatro paredes, sino reproducir también lo que el Eterno manifiesta en la congregación para enseñarlo afuera. Yeshua no se quedó encerrado, él iba de casa en casa, lo acabamos de ver, fue a la casa de Zaqueo, él trajo la salvación sobre la casa de Zaqueo, enseñó en esa casa y luego salía para manifestar lo que el Padre le había dado. Entonces esa también es la instrucción para nosotros en este tiempo que hemos entrado, que se ha abierto precioso del Padre para expandir su reino, trayendo todas estas señales, trayendo esta manifestación de su espíritu, de lo que aprendemos en lo secreto, para llevarlo afuera, aún afuera de la congregación. Es necesario que así se haga y así caminemos. De esta forma, entonces, finalizamos la porción de esta semana. Así es, y bueno, queremos antes de poder saludar a las personas que se conectaron con nosotros en este día, queremos proclamar una bendición, queremos proclamar sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio, sobre el lugar en donde el Eterno te ha colocado y te ha posicionado en este tiempo. Queremos proclamar una bendición, que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que el Eterno ponga su rostro sobre ti y tenga en ti paz. Declaramos en el nombre de Yeshua que ninguna plaga tocará tu morada, que ninguna enfermedad tocará tu morada en el nombre de Yeshua. Declaramos que bendito es el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y el rebaño de tus ovejas en el nombre de Yeshua. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Declaramos que el Eterno te pone por cabeza y no por cola, que estarás arriba y no estarás debajo, por causa de cumplir con los preceptos del Eterno, de los mandamientos del Eterno. Declaramos que las bendiciones que el Padre ha establecido en su palabra para nosotros, para su pueblo, se derraman en este tiempo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio, sobre tu ciudad, en el nombre de Yeshua. Los recibimos, eterno Dios, y te damos gracias, Padre Santo. Amén. Gracias, Señor. Queremos ahora poder entonces saludar a las personas que se conectaron con nosotros por acá, por la cuenta Ministerio Altares de Adoración. Un gran beso y abrazo a la profeta Estefanía Churio, que se encuentra en Colombia. Bendiciones para ti, Estefanía. También queremos saludar a Nair Price. Shabbat Shalom para ti, Nair. Bendiciones para ti, bendiciones Amén. Para tu familia. Proclamamos en el nombre de Yeshua que esas peticiones que hay en tu corazón, proclamamos sanidad y bendición ahora sobre tu suegra en el nombre Amén. De Yeshua. En el nombre de Yeshua. También Shabbat Shalom para Livinia Barut. Gracias, Livinia, bendiciones por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado. Para Norsi Isabel Hurtado, bendiciones para ti, Norsi. Shabbat Shalom, gracias por haber estado con nosotros. También para Star Castle, Shalom para ti, bendiciones. Un gran abrazo también para nuestra pastora Kira Méndez en Chile, para el señor Wilmer, para toda su familia, gracias por haber estado con nosotros. También nos acompañó Ana Lucía Caicedo acá en Colombia. Ana Lucía, gracias, bendiciones, Shabbat Shalom para ti también. Un gran abrazo para Johnny Muñoz, también Johnny se encuentra en Colombia. Gracias, Johnny, bendiciones para ti y para tu familia. Para Luciana Andreina Luceli, mejor conocida en nuestra comunidad Altares de Adoración en Venezuela, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Un gran abrazo también y muchas bendiciones para la familia Soler. Bendiciones para ustedes, familia Soler, que el Eterno derrame hasta que sobre y abunde sobre ustedes. También para la profeta Rosa Martínez y el pastor Jorge González, también de la comunidad Altares de Adoración en Venezuela. Besos, abrazos para ustedes. Gracias por habernos acompañado. Para la pastora Angélica y su esposo Efraín, también bendiciones y gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Para Marina Correa, Shabbat Shalom para ti también, Marina, y bendiciones. También nos acompañó el pastor Elías Quintana. Gracias, pastor Elías, por habernos acompañado el día de hoy. José Gregorio Rodríguez también nos acompañó en esta preciosa mañana. Shabbat Shalom para ti. Para Ordóñez, Marlene, bendiciones, Marlene, un abrazo. Gracias también por acompañarnos. Delia Lago, bendiciones para ti. Para Alejandra Fernández,
Besos, bendiciones para ti, Alejandra, para toda tu familia. También nos acompañaron los pastores Mariano y Miriam de la Fuente desde Argentina. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Shabbat Shalom y bendiciones para ustedes. Y para MQ Isha también, bendiciones, Shalom para ustedes. Gracias por haber estado con nosotros en esta preciosa mañana. Bueno, también estuvieron personas conectadas por la cuenta de la profeta Elimar Bracho. Me indica que tuvo un inconveniente y perdió la secuencia de las personas que estuvieron conectadas por allí, pero también les enviamos besos, abrazos, bendiciones. Gracias por haber estado con nosotros en este día, pendientes de la transmisión también que vamos a tener hoy por la tarde con nuestro apóstol Carlos Soto. Como siempre, también queremos recordarles que el material que utilizamos acá en esta enseñanza le vamos a hacer enviar a todas las personas que tenemos en nuestra base de datos. Si es que usted aún no nos ha dejado su correo, puede dejarlo por acá, por los comentarios, y nosotros le vamos a hacer llegar el material de esta enseñanza. Shalom para todos, bendiciones, un gran abrazo, aún aquellos que no mencionamos, también un abrazo para ustedes. Y quiero recordarles, como decía mi esposa, hoy a las 3 de la tarde va a estar con nosotros el apóstol Carlos Soto con la enseñanza a las casas paternas. Entonces no se lo pierda, por acá Ministerio Altares de Oración también va a estar transmitiendo. Bien, bendiciones para todos y nuevamente les invitamos también a seguirnos y a suscribirse en nuestro canal de YouTube para que no se pierda todas esas enseñanzas que también publicamos por nuestro canal de YouTube. Bendiciones y shalom para todos.